Muy buenos días, una nueva edición de Diálogo Abierto, esta vez con el tema tantas veces reclamado por ustedes, el desafío cada vez más presente en la mira de cómo hacer frente a la pobreza e infancia, la dimensión multidimensional de la pobreza. ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Es posible saber esto? ¿Es posible ir al encuentro? ¿Es posible tener soluciones? El día de hoy tenemos un programa muy especial. La primera parte tendremos con nosotros al gobernador regional de Piura, el señor Reinaldo Hibig, y lo acompaña también el doctor Óscar Castillo Velázquez, quien es miembro de Inversión en la Infancia y del Grupo de Salud de Inversión en la Infancia, para tratar el tema de qué está pasando en la emergencia, la respuesta en la emergencia y sobre todo lo que tanto interés ha despertado en ustedes, el programa de recuperación nutricional en 8 distritos y la aplicación de la papilla nutricional. En la segunda parte del programa tendremos dos invitados muy especiales. Estará con nosotros la doctora Olga Izaza, representante adjunta de UNICEF en Perú, que justamente a propósito del informe del INEI sobre pobreza y del incremento de la pobreza, el crecimiento de la pobreza en el Perú, la doctora Izaza, UNICEF han hecho un estudio de cuál es la magnitud de la pobreza en la infancia en este momento, de estos números, cuántos niños más han caído en esta situación de pobreza, y este mismo análisis estará a cargo también del doctor Marco Castillo, que es economista y es miembro de Inversión en la Infancia, porque como ustedes saben, Marco Castillo es un economista que trabajó en COFIDE, en el sector privado, asesoró muchos organismos internacionales, y en este momento vamos a tratar de indagar un poco este aspecto multidimensional de la pobreza que se está presentando en el Perú. Pero vamos primero con el gobernador. Muy buenos días. Bienvenido a este programa. Yo sé que siempre el tema de la reconstrucción y el rostro humano de la reconstrucción siempre está presente, sobre todo el tema de infancia. Entonces, ¿cómo usted ve esto antes de presentarle algunos informes que tenemos sobre la recuperación nutricional, el proyecto que estamos trabajando conjuntamente? Bueno, primero buenos días y muchas gracias, Salvador, por esta invitación, nuevamente estar en tu programa, que siempre toca los temas que son fundamentales para que tenemos que tocar realmente en el país, ¿no? Que son el tema de la niñez, el tema del desarrollo y del bien de esa parte de la sociedad. Efectivamente se ha trabajado en un programa importante en 9 distritos que están en la zona más afectadas por el fenómeno del niño costero. El año pasado, el 2017, hubo alrededor de casi 50.000 personas que tuvieron que abandonar su hogar, irse a campamentos, moverse de su casa. Y en nuestros programas que teníamos de atención a la desnutrición infantil, esto así fue un golpe no esperado, digamos, porque corría en riesgo muchísima gente de poder, sobre todo los niños y niñas, de poder atenderlos adecuadamente para poder mantener el programa de recuperación. Felizmente, ahí este programa, del cual vamos a hablar y vamos a ver los datos, ha venido a reforzar, pero no ha venido a reforzar, sino es un gran descubrimiento que se está haciendo para poder realmente enfocar la recuperación de la niñez en estos 9 distritos afectados por el fenómeno del niño, y que los resultados han sido sorprendentes, y eso es lo que vamos a hablar. Gracias. Óscar, yo creo que para dar una introducción al tema, ¿dónde están? ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Es una utopía o realmente nos permite avanzar en relación a identificar y dar respuesta inmediata a esta situación de pobreza que afecta a nuestros niños? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Después de mucho tiempo, en lugar de hablar de posibilidades o de futuros, creo que podemos hablar de realidades. Nos estamos aproximando a un resultado que va a sorprender, yo creo, al país. Espero que, si todo sigue como se ha manejado hasta este momento, tengamos en unos 3 o 4 meses la información que un número significativo de niños en 9 distritos de Piura han podido salir de la desnutrición aguda, desnutrición global, desnutrición crónica y anemia, ¿no? Esto es un hecho notable porque es un trabajo que ha incorporado diversas estrategias en el territorio de Piura.
ha incorporado diversos enfoques, no ha sido un solo enfoque, una sola intervención, ¿no? Y es una propuesta desarrollada en Piura, por la gente de Piura, ¿no? Y entonces creo que esto es algo que realmente, en medio de tantas noticias que a veces nos llevan a una situación de pesimismo, de ver el futuro más complicado de lo que pudiera ser, nos da una inyección de optimismo y de posibilidades. ¿Me permites, Oscar, mostrar algunas imágenes que nosotros captamos que es una noticia que causó inquietud en varios sectores y que lo presentamos en el noticiero de la Agencia de Noticias de la Infancia? Adelante con el video, Jimmy, por favor. Tenemos una experiencia que queremos compartir. Desde hace 3 meses, más de 300 niños y niñas menores de 5 años de 27 caseríos de la región de Piura se benefician con las papillas nutricionales Papi Ya, un producto que tiene como finalidad cambiar la historia de estos niños condenados a un bajo desarrollo por la anemia y la desnutrición crónica infantil que padecen. Esta es solo una experiencia que nos inspira, pero sabemos que hay muchas más y que los candidatos regionales y municipales pueden impulsar estas iniciativas en sus localidades. Una noticia muy cortita, pero que ya estaba poniendo en antecedente lo que estaba pasando, pero nos han contado que usted ha visitado y ha tenido una experiencia personal en la visita que hizo a algunos municipios. Tenemos algunas fotos que mientras usted hable se van a mostrar. Cuéntenos qué pasó. Bueno, efectivamente estuvimos en municipios del Tayán y en otros municipios alrededor de donde el fenómeno golpeó, realmente donde las personas, los pobladores tuvieron que emigrar, ir a albergues que todavía continúan en albergues en este momento en algunas familias. Ahí es donde se aplicó esta papilla, que realmente es un producto hecho en Perú, peruano, un producto que está hecho para peruanos y que realmente se ha dosificado, o se ha hecho la dosificación a los niños y niñas, y es un complemento en el cual, pues definitivamente, como dijo el doctor Castillo, ha recuperado realmente la desnutrición crónica y ha elevado el tema de la anemia, lo ha superado también en varios casos, ¿no? En casi todos los niños. Ahí lo vemos. Ahí vemos la demostración. Había una mesa donde estaban todos los alimentos que están de la zona y que son orientados para salir de la nutrición. Estamos las promotoras de Familia Feliz, que es un programa que atendemos y asesoramos a las familias personalmente, y con este asesoramiento le enseñamos a que los alimentos que tienen son los mejores para superar la anemia y desnutrición, pero además complementamos ahora con la papilla, ¿no? Y la papilla obviamente es dulce, al niño y a la niña le gusta, lo pide, y es muy diferente al programa tradicional que es la pastilla o la chispita, que es la pastilla de hierro que el ministerio o normalmente el país hace frente a la desnutrición. Entonces, frente a eso tenemos la papilla, ¿no? Que es algo rico, que lo pide el niño y la niña y es muy fácil de dosificar y poder, digamos, atender a los niños, ¿no? Creo que es importantísimo que el niño lo busque y lo quiera, ¿no? Este es peruano, hecho en Perú, para peruanos. Ahora, ¿la probó? Sí, sabor a plátano y sabor a vainilla. ¿Qué tal? Bien, se prepara con leche, con agua, es la dosificación normal. Dan 2 dosis, salen de cada uno de los sobres y realmente es muy rica, es como un postre, ¿no? Entonces el niño no está acostumbrado a comer postre, normalmente le dan pues galleta o caramelo. Con esto acá es un postre que la mamá le da sin pensarlo, digamos, ¿no? Bueno, quien va a la farmacia me dicen que según los doctores, los Oscar, los Castillo, Aquino y Liendo, me dicen que quien tiene dinero va a la farmacia y compra estos productos envasados que les cuesta 100, 200 soles, pero más o menos el nutriente es básicamente el mismo, ¿no, Oscar? Sí, es exactamente igual, no todos tienen una determinada proporción de proteínas, grasas, carbohidratos, más todos los micronutrientes necesarios, es un alimento completo, ¿no? Ha sido crítico en lo que se ha podido avanzar en este momento para disminuir la desnutrición crónica y esperamos que en 3 meses más, para completar 6 meses, se consiga ya
eliminarla, ¿no?, en la gran mayoría de los niños, ¿no? Pero quizás aquí decir que la papilla, si bien es un actor clave, crítico, muy importante, no es el más importante desde mi punto de vista personal. Para mí lo más importante es que se ha hecho un trabajo vinculado directamente a las familias, a la comunidad, en el hogar, en el seno donde se ocurren los problemas. Y se ha podido encontrar entonces una respuesta adecuada a cada familia a través de un seguimiento. Normalmente los servicios de salud en el país, por el modelo que tenemos, que es un modelo recuperativo, de atención vinculada mucho a la medicina, están enfocados en atender espontáneamente a niños que llegan a los servicios de salud o en algunas campañas. Entonces la interacción es mínima, el efecto que se tiene, por eso se explica cómo no ha disminuido más la desnutrición crónica y cómo la anemia no solamente no ha disminuido, sino ha aumentado a pesar que están los servicios de salud sobreestoqueados de las chispitas nutricionales, ¿no? Entonces el CIREPI es un conjunto de intervenciones logradas a partir de una articulación vertical entre el gobierno de Piura como gobierno regional, los gobiernos provinciales, distritales, y transversalmente con una serie de intervenciones, ¿no? Se está trabajando con programas de agua, se está trabajando con las escuelas en muchos casos, con el programa de CUNAMás comunitario del MIDIS y también el CUNAMás, llamémosle tradicional. O sea, se ha logrado crear una capacidad de diferentes actores que están actuando en Piura en beneficio de los niños. Y esto era lo que se requería, yo creo que es el gran valor adicional. Una corresponsabilidad en la respuesta. Lo que estamos reclamando del país, articular y no duplicar esfuerzos. Esto es un pequeño modelito que se está incubando. Importantísimo. Además, efectivamente, como dice el doctor Oscar, el secreto es la complementariedad, es decir, cuando participación de los municipios distritales, ellos están en la trinchera, ellos conocen quién es la persona, nominalmente quién es la señora que ha dado a luz, el niño que está con problemas, la niña con problemas. Entonces, esa participación del municipio es vital para poder llegar donde tienes el problema. Entonces, esto es muy importante. No solamente es la papilla, no solamente es tener el dinero para eso, sino que es la efectividad. Y la efectividad se da por esta familia feliz, estas promotoras que con el municipio juntos van a la familia y ahí están, no solamente atienden al niño o a la niña, sino que ven la condición de la familia. Si es que tiene DNI, si tiene el CIS, si tiene realmente el control de vacunas, etc. Es decir, complementamos toda la información en una familia. Oscar, yo voy a hacer una pregunta porque ya estamos finalizando esta entrevista y yo les prometo que vamos a ahondar. Hay muchas preguntas que están llegando para el gobernador. Y sobre todo estamos transmitiendo en directo por Facebook también y vamos a volver a repetir el programa hoy en la tarde por el interés que ustedes tienen y ampliaremos esta información. Una información, sé que el target es el target de niños, el foco de niños son 1.140, de los cuales evidentemente hasta el momento del proceso actual hay 547 que estaban en un proceso de desnutrición crónica. Extender el programa por 3 meses más, de acuerdo a los cálculos, evidentemente no está la parte logística, pero en términos del subsidio de la papilla nutricional va a costar menos de 60 soles por niño. ¿Es eso? Sí, definitivamente no es algo, digamos, oneroso, es algo que realmente se puede manejar, es un presupuesto totalmente asequible y aquí el valor agregado que tiene esto acá es esa organización que hay detrás de esta papilla, ¿no? Que hace que realmente sea efectiva cuando se suministra a las niñas. Es decir, hay un paquete realmente atrás de no solamente la alimentación, sino, como dice don Oscar, de cariño para poder realmente superar el problema. Creo que aquí, Salvador, estamos ante un evento que va a ser histórico y que va a cambiar realmente el tema de la desnutrición en el Perú y que creo que, como dijo muy bien don Oscar, estamos ante las primeras palabras, un evento que es una realidad. Es decir, ya tenemos un arma contra la desnutrición y tenemos un arma que es efectiva, que se está probando y que esto va a ser lo que tenemos que utilizar en el Perú para poder superar como esta meta nacional, ¿no? Que es niños y niñas sanas, saludables para un futuro mejor. Gracias. Oscar, una consulta final. Entiendo solamente porque me están haciendo las preguntas, va a haber una reunión técnica que en un plazo máximo de 30 días se podrá presentar junto con los alcaldes, con la comunidad, el impacto que ha tenido esta intervención y cómo ha funcionado. ¿Es así?
Sí, es indispensable presentar la experiencia, inclusive para recibir observaciones, críticas, aportes, ¿no? Todas las experiencias son perfectibles en principio, pero creo que aquí ha habido una serie de elementos que de alguna manera, aunque no son nuevos en un contexto internacional, algunos de estos se han aplicado en otros lugares en el mundo, hay en el propio país a escalas quizás más pequeñas, pero el paquete completo de la intervención yo creo que podría merecer un examen crítico, aportes visando la mejoría y la consolidación y replicación de esto, no solamente en el departamento de Piura, sino ojalá a nivel nacional. Gracias, Óscar. Gobernador, sí se puede entonces, ¿no es cierto? Sí se puede, y ahora tenemos la seguridad porque estamos dando resultados y este resultado lo tiene que conocer el país en esos próximos días. Muchas gracias, gracias a ustedes, y prometido está, vamos a documentar toda la experiencia y si tienen requieren más información sobre la papilla nutricional y lo que está haciendo Piura, colgaremos en el blog de noticias de inversión en infancia que sale el día de mañana, distribuiremos un informe especial. Muchísimas gracias, gobernador. Óscar, vamos al corte y ya estará con nosotros la doctora Olga Izaza y el economista Marco Castillo para hablar sobre la multidimensionalidad de la pobreza que afecta a la infancia. Volvemos enseguida entonces. La salud y nutrición de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Priorizando el apoyo nutricional en las madres gestantes y en niños de 0 a 3 años y evitar que sufran de anemia y desnutrición. 2. Promoviendo la lactancia materna exclusiva hasta que los bebés cumplan como mínimo los 6 meses de edad. 3. Cumpliendo con el esquema de vacunación completa en los niños y niñas para protegerlos de las enfermedades como el sarampión. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Ante una situación de emergencia y desastres, los niños y niñas son los más afectados. ¿Sabes qué riesgos corren? Se incrementan las enfermedades infecciosas y estomacales. Sufren daños psicológicos que generan secuelas y alteran su desarrollo emocional. Muchas veces se tienen que separar de sus familias debido a la muerte de sus padres o apoderados o al desplazamiento de las poblaciones debido a la situación de emergencia. Pueden ser víctimas de maltrato físico y psicológico, explotación infantil y abuso sexual. Pierden los espacios educativos y las clases. Todos, desde el gobierno local, Estado y sociedad civil, todos tenemos que velar por la seguridad e integridad de la infancia. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Gracias, estamos nuevamente en retorno. Ya está con nosotros la doctora Olga Izaza, representante adjunta de UNICEF en el Perú, y el economista Marco Castillo también para tratar este tema. Lo que hemos titulado un poco en la dimensión humana de la pobreza infancia, este desafío cada vez más frecuente, ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? Y la pregunta que nos hacemos es, ¿ya posible poderse acercar a esto
Y participamos con Olga en una reunión en el Congreso de la República que salió en las noticias de ANI, y para nosotros fue muy importante cómo ya UNICEF está avanzando en acercarse un poco a obtener el rostro de infancia en relación a este aumento de la pobreza que publicó el INEI. Buenos días, Olga, bienvenida nuevamente, y quería que nos ilustraras un poco cuál es este rostro humano de la pobreza en la infancia en el Perú. Buenos días, Salvador, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, estamos compartiendo, como decíamos en esa ocasión, algunas buenas noticias, pero también otras que son preocupantes, y llamando la atención sobre algunas medidas que se podrían tomar para ser más efectivos en la lucha contra la pobreza infantil. Quiero compartir con ustedes hoy algunos de los análisis recientes que hemos hecho a partir de la información generada por el INEI para, como tú decías, ponerle rostro específicamente a la pobreza. ¿Quiénes son los pobres en Perú? Y una respuesta a eso es que muchos de los pobres en el Perú son niños y niñas. En esta primera lámina lo que queremos insistir es sobre el carácter multidimensional de la pobreza. La pobreza no se genera por una sola causa, es un fenómeno complejo, y como no se genera por una sola causa, es necesario entender las razones por las cuales se generan estas privaciones que viven los niños y las niñas para poderlas atacar todas en su conjunto. Los países habitualmente han venido midiendo la pobreza a través de la pobreza monetaria. Y hoy en día la mayor parte de los países de América Latina han introducido dentro de sus esquemas de medición de la pobreza la medición multidimensional de la pobreza. Y nosotros creemos que esa es una recomendación muy importante para el Perú. El Perú debe seguir avanzando en considerar estos múltiples factores que determinan la pobreza para los niños, las niñas y los adolescentes. Otra cosa muy importante es que, como decíamos, la mayor parte de la pobreza tiene rostro de niño y niña, y así lo muestran las cifras en la siguiente diapositiva que hemos podido analizar. La buena noticia es que desde el 2011 hasta la fecha la pobreza ha venido bajando, la pobreza monetaria, y también esto ha afectado positivamente a los niños y a las niñas, pero la mala noticia, o las dos malas noticias, es que sigue siendo muy alta. Hoy en día el 30.2% de los niños y las niñas son pobres o viven en condición de pobreza, y la otra mala noticia es que esto se ha incrementado con respecto al año anterior. Entonces es urgente tomar... ¿En cuánto se ha incrementado? 1.5 puntos porcentuales, mientras que la pobreza general creció solamente 1 punto, es decir, se concentró más el crecimiento, pobres, hay más niños pobres, y se concentró más el crecimiento de la pobreza en los niños y en las niñas. El otro dato muy importante en la siguiente diapositiva es que la pobreza también se concentra en ciertos grupos poblacionales, y justamente la primera infancia es la que concentra un mayor número de personas, de niños y niñas en este caso, de 0 a 5 años viviendo en condiciones de pobreza, y ahí el porcentaje sube hasta 32.4%, y ustedes ven que esto se distribuye también en los otros momentos del ciclo vital. Ahora, en la siguiente diapositiva, si nosotros podemos observar el comportamiento por lengua materna. Y fíjense ustedes que las personas que hablan una lengua amazónica, los niños y las niñas que hablan una lengua amazónica, concentran hasta el 68.4% de la pobreza. Y este es un dato realmente doloroso, y al que tenemos que ponerle todo el empeño desde los diferentes sectores, por supuesto el Estado, pero también la sociedad civil, la cooperación internacional, porque no es digno que un niño o que un pueblo indígena viva esto. Prioridad también que compete a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, ¿no? Sobre todo en un ambiente de elecciones, esto creo que debe ser parte del discurso. Es prioritario, y ustedes saben que los objetivos de desarrollo, lo que nos están mencionando justamente en el primero de los objetivos es la eliminación de la pobreza, la erradicación de la pobreza. Tenemos que seguir trabajando en eso, y como decimos, concentrarnos en los niños y en las niñas, que son quienes peores consecuencias sufren. Y quiero aquí hacer énfasis en algo, y es cuando un niño o una niña vive en condiciones de pobreza, la afectación que esa persona recibe es más larga, porque va a durar más tiempo en la pobreza, está más expuesto a la pobreza, y las consecuencias para ese niño o esa niña seguramente son más drásticas que para una persona adulta. Justamente estará enfrentando desnutrición, anemia, falta de acceso a la educación, bajos logros educativos, seguramente estará expuesto a la violencia. Entonces se suman en esa persona una cantidad de factores que dificultan su desarrollo y el pleno
aprovechamiento de su potencial. Veamos entonces algunas recomendaciones en la siguiente diapositiva sobre cómo podríamos revertir en parte esta pobreza. Bueno, un elemento central tiene que ver, insisto, con que el Perú mida multidimensionalmente la pobreza y que también el abordaje sea multidimensional. Esto es como una herramienta. Yo no puedo usar un martillo para atornillar un tornillo. Yo tengo que usar un destornillador para eso. Claro. Entonces, cada cosa necesita la herramienta adecuada. Si nosotros sabemos por qué sucede la pobreza infantil, entonces vamos a usar la herramienta adecuada para esos tipos de pobreza que están viviendo los niños y las niñas. Lo otro es que es muy importante concentrar los esfuerzos en el ámbito rural. Y efectivamente, ahorita todos los candidatos a las administraciones regionales y locales tienen que poner dentro de sus agendas las intervenciones en el área rural. Allí es donde se está concentrando una parte importante de la pobreza y tenemos que focalizar. Las políticas universales de salud, de educación, son extremadamente importantes y todavía el vaso no está lleno. Se han hecho grandes avances, pero todavía hay espacio para la mejora en la educación básica, hay un espacio enorme para la mejora en la educación secundaria, en la educación inicial, la calidad todavía también tiene enormes desafíos y lo propio podríamos decir de los servicios de salud. Y esas que son políticas universales tiene que lograrse que lleguen a toda la población, pero también los programas focalizados, Cuna Más, Juntos. Todas las intervenciones que están focalizadas en un tipo de población tienen que sumar sus esfuerzos para realmente modificar las condiciones de vida de los niños. Oye, Olga, es realmente impresionante esto, pero aquí en el chat me dice si la doctora pudiera explicar qué significa multidimensionalidad de la pobreza. Muy bien, multidimensiones, muchas dimensiones de la pobreza. ¿Y cuáles son esas dimensiones? Por ejemplo, las dimensiones pueden ser salud, lo estábamos diciendo. Veamos si los niños, por ejemplo, tienen, sus madres durante el embarazo tienen acceso a los servicios de salud o no, si ese niño nace con bajo peso o no, si ese niño se enferma durante la infancia o no, si ese niño se muere por alguna causa o no. Pasemos a ver otra dimensión, la dimensión de la educación. El niño logra aprender lo que tiene que aprender. El niño o la niña logran hacer las operaciones matemáticas que tienen que hacer, el niño o la niña logra comprender lo que leen o no lo logra. Pasemos a otra dimensión, la nutrición. El niño tiene desnutrición crónica, tiene anemia, el niño tiene, digamos, las condiciones de salud adecuadas para aprovechar adecuadamente los alimentos que ingiere. Pasemos a otra dimensión, la dimensión de la seguridad. El niño está seguro en su escuela, el niño está seguro en su casa, no está sometido a violencia, no está sometido a malos tratos, no está sometido a abuso sexual. Pasemos a otra dimensión de la pobreza. El niño tiene acceso a espacios de esparcimiento, de recreación, de deporte, de actividad física o no los tiene. El niño tiene acceso a agua potable y a saneamiento básico o no la tiene. En fin, cada uno de los países ha establecido cuáles son las dimensiones que junta para evaluar si una persona vive en condiciones de pobreza o no. Entendimos claramente ahora mejor, ¿sí? Ahora lo que me están preguntando, me dice otra persona, pues evidentemente está llegando mucha información o mucha participación en este momento, pero la señorita o señora Ruth Espinosa nos dice, me gustaría saber sobre la pobreza y cómo ella, en su especificidad, discrimina aún más a las niñas, la especificidad de género. Bueno, no podemos tener la información en Perú, no existe la información que nos permita desagregar por género la incidencia de la pobreza, simplemente ahí se hace la misma distribución que demográficamente se hace entre hombres y mujeres. Ustedes saben que no hay una diferencia significativa allí, es un poquito más de mujeres que de hombres, pero no es una gran diferencia. Entonces, esa pregunta es muy importante porque le pone otro reto al país y es que tenemos que tener información desagregada por género, porque sin ninguna duda las privaciones a las que están expuestas las niñas son en muchos casos diferentes a las privaciones a las que están expuestos los niños. Un ejemplo clásico es el ejemplo de la violencia. Las mujeres obviamente son mucho más frecuente víctimas de violencia sexual, mientras que los hombres, por ejemplo, son víctimas de una violencia mucho más contundente. Entonces hay diferencias en el ser víctima de violencia siendo hombre o siendo mujer, y estos son datos que deberían obtenerse de una manera más clara y permanente en el país para, como decimos, tener las herramientas adecuadas para disminuir esas privaciones. Olga,
un primer comentario, tú una primera reacción, Marco, sobre este enfoque que nos aterriza al rostro humano de la infancia, ¿no? Bueno, la primera cosa que yo tengo que hacer es felicitar a la doctora Olga, no solamente por la claridad expositiva que ha tenido, sino porque ha tocado los dedos más sensibles de un problema que realmente afecta especialmente a los niños de nuestro país, ¿no? Evidentemente, el señalar que este problema tiene un carácter multidimensional permite que dejemos de medir a la pobreza desde el punto de vista estrictamente de la pobreza monetaria, ¿no? Porque por un corte que uno hace de que una persona tenga más o menos ingresos, evidentemente está dejando de ver los otros componentes, agua, vivienda, recreación, etcétera, que realmente tienen un rostro y una intensidad mucho más sensible, especialmente en el mundo rural. Gracias, Marco. Vamos a ir a un corte entonces en este momento y luego del corte vamos con Marco Castillo para que también nos haga su presentación con este tema que estamos tratando y que es de tanto interés y que está provocando muchas preguntas en este momento en el chat. Volvemos inmediatamente. La higiene en los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Difundiendo prácticas de promoción de higiene, especialmente entre madres gestantes y niños. 2. Enseñando a madres y padres a purificar el agua, por ejemplo, utilizando 2 gotas de lejía por cada litro de agua y dejando reposar por 30 minutos. Esta agua podrá ser apta para el consumo durante 8 horas después de ser clorada. 3. Fomentando la donación de agua embotellada, así como artículos de aseo e higiene como pañales, jabón líquido, pasta de dientes, lejía, entre otros. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Gracias a todos ustedes por su participación. Estamos transmitiendo también por Facebook y trataremos de responder las preguntas que nos están haciendo llegar. Entendemos, estamos ya nuevamente para salir por Vez Cable Televisión a partir de la próxima semana para que ustedes también puedan vernos a través del servicio de cable, sobre todo en los municipios de los conos norte, sur y este. Pero mientras tanto retomamos esto y claro, Marco, queríamos un poco tu presentación, cómo nos aproximamos a este tema que a todos nos preocupa. Sí, muchas gracias, Salvador. Cuando los ciudadanos damos un mandato a un grupo de personas que asumen el poder y asumen el gobierno, una de las primeras responsabilidades que los ciudadanos esperamos de ellos es que todo lo que haga permita que el Perú tenga un crecimiento sostenido. Creo que esa es una condición indispensable para generar desarrollo, para generar mayores ingresos en las familias, para cerrar una serie de brechas. Veamos en la siguiente lámina cuál ha sido la tasa de crecimiento del producto de nuestro país durante los últimos años, ¿no? En el 2010 la tasa de crecimiento fue de 8.8%, el año 2017 ha sido de 2.5%, es decir, es una caída permanente, y lo que impresiona es que los discursos siempre resaltan o minimizan una realidad, porque se dice, claro, venimos cayendo, hemos caído, pero seguimos creciendo en positivo, a diferencia de otros países de América Latina. Y eso es
un conformismo inaceptable desde mi punto de vista, ¿no? En la siguiente lámina, aquí hay una serie de temas que simplemente los he puesto para, como una pincelar en qué punto nos encontramos actualmente, ¿no? Desde mi punto de vista, toda la crisis de credibilidad y todo el efecto de investigaciones, corrupción, etcétera, lo que han generado es un estancamiento en muchas áreas económicas del país, ¿no? El recambio de gobierno se ha producido dentro de un mismo gobierno, ¿no? Y nosotros le deseamos, evidentemente, el mayor de los éxitos en los apenas 3 años y medio que tiene por delante, ¿no? Y tiene muchos retos. Hay una serie de proyectos de construcción que están paralizados o tienen un avance poco significativo, ¿no? La reconstrucción del Niño Costero, en palabras del propio presidente Vizcarra, prácticamente tiene un avance muy bajo. Hay otros grandes proyectos, la pista 2 del aeropuerto Jorge Chávez, la línea 2 del metro de Lima Callao, el gasoducto surperuano, las concesiones en cartera de proinversión prácticamente están sin avance, y ahí nos hacemos la pregunta si es que proinversión existe, porque ha desaparecido, ¿no? Hay proyectos mineros que están también paralizados y hay un portafolio de más de 10.000 millones de dólares. Mina Justa, Queyabeco, Toromocho, Tía María, etc. Y nosotros somos un país minero y la generación de divisas provienen fundamentalmente de este sector. El arte fino es cómo compatibilizo las demandas de las comunidades, de las poblaciones, con una actividad que sí definitivamente genera una serie de impactos medioambientales. Pero también tiene una repercusión directa, por lo veo en tu lámina, directamente en el desempleo y la capacidad de poder adquisitivo de las propias familias. Todo esto está influyendo en todo este trabajo, ¿no? Sí, todo esto ha generado incremento del desempleo, subempleo, caída de demanda en varios sectores. Es decir, si uno conversa en la calle con las personas, taxistas, personas que arreglan autos en los talleres, servicios, evidentemente hay un enfriamiento sobre el cual hay que salir de manera más o menos inmediata, ¿no? La siguiente lámina. Sí, la siguiente. La siguiente. Esto la doctora lo ha tocado ya, que la pobreza monetaria ha subido entre 2016 y 2017, y es una cifra muy alta. Muy alta. ¿Por qué? Porque, como la doctora lo decía, afecta a personas y especialmente a niños, ¿no? Veamos en la siguiente lámina a cuántas personas afecta, porque muchas veces hablamos de promedio y de tasas y de variaciones y no estamos señalando que la pobreza en el año 2017 afecta a casi 7 millones de personas. 7 millones de personas. En un país de casi 31 millones de personas, 7 millones sufren pobreza. Es decir, todos los alineamientos que tienen que realizarse para reactivar la economía, para realizar los programas de compensación, me gusta focalizar mucho, mejor, focalizar mejor. Este es un reto, este es un número que tiene que verse y monitorearse. Un poco en la línea de que venimos trabajando lo de anemia y desnutrición, hay que humanizar las estadísticas, ponerle rostro humano a la pobreza, porque si no, nadie lo entiende, ¿no? Porque todo el mundo... En fin, Olga, tú querías hacer un comentario. Sí, solamente que más de 3 millones de esos 7 son niños. Son niños, sí. Entonces eso es un dato importantísimo. Más de 3 millones de esos 7 son niños. Yo sé, los amigos que nos están escuchando, sí, tenemos que ampliar, discutir más, abrir más espacios para tratar esto. Hacemos nuestra gotita de agua para poner el tema. Habrá en algunos momentos que tengamos que abrir el escenario para discutir seriamente, y posiblemente sea en la alerta ciudadana, que por fin ya tenemos respuesta de la oficina del primer ministro, será en junio.
La fecha la vamos a determinar próximamente y esperamos realmente analizar y poner sobre la mesa este tema que creo que es muy importante. Perdón, Marco. Sí, si vemos en la lámina. La siguiente, por favor. La anterior. La anterior. En la anterior, en el área rural, no, estaba bien. Está bien, la otra es. Ahí. En el área rural tenemos 3.200.000 personas en la condición de pobre, en el área urbana 15.1. Es decir, en términos de números, prácticamente 3 millones, pero en términos de personas, hay que focalizar correctamente los programas de compensación. Siguiente lámina, por favor. Bueno, aquí no voy a abundar sobre este tema porque ya lo hemos visto, digamos, las dimensiones en las distintas áreas naturales. Y pasemos a esa lámina. Todo este tema de bajo crecimiento, pobreza, finalmente se manifiesta en algo que nosotros no podemos aceptar, que el país tenga los niveles de anemia y de desnutrición en los rangos en los cuales tenemos. En la tabla simplemente hemos hecho un acomodo, ¿no? Y hemos dicho, a ver, ¿cuántos departamentos del Perú tienen niveles de anemia en niños menores de 3 años? Y nos encontramos con que más del 50%. Pero en el área rural hay distritos en donde el 80% de los niños sufren de anemia. Y cuando decimos, sí, el promedio nacional de anemia es de 40%, nuevamente incurrimos en el tema del promedio, de los números, de la estadística. Esconde realidades concretas, ¿no? No estamos viendo de que son personas, son niños que tendrán un daño irreversible. O sea, hemos escuchado en los últimos días de que el tema de lucha contra anemia y de nutrición es parte de una agenda pública de gobierno. Y sí, lo estamos escuchando. El tema es, hay que ponerlo en el cuaderno de mando del presidente, seguir estos indicadores, pero sobre todo ver cómo se está coordinando el tema a nivel del gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos municipales, ¿no? Pasemos a la siguiente lámina y voy a apurarme. La pregunta es, ¿podemos crecer más? La respuesta es, debemos crecer más. Tenemos un contexto favorable, es un contexto internacional de crecimiento. Hay mejores precios de los minerales. El costo del financiamiento es bastante bajo, lo que permite inversión de reposición de capital de largo plazo. La reconstrucción, si es que se acelera en el norte, por todo el daño que ha causado el Niño Costero, y el tema de Juegos Panamericanos, también es una oportunidad de acelerar este tema de crecimiento. Y creo yo que se tiene que romper la inercia de la inversión pública descentralizada. Como ya entramos a elecciones en octubre, se están paralizando una serie de obras. Y eso es algo que lo único que va a generar es que el crecimiento de este año, en vez de llegar por lo menos a un nivel de 3-5%, va a estar alrededor de 3%. Entonces, serían demasiados años, 8 años de un crecimiento absolutamente bajo en un país con tanta potencialidad, en donde la arquitectura fina y la cirugía fina y la coordinación en campo tiene que hacerse ya como de manera impostergable, ¿no? Solo como ejemplo, en la siguiente lámina, estamos poniendo de que el tema de la anemia y de la pobreza, que ya la doctora lo ha señalado con mucha claridad, tiene una dimensión multisectorial. Y el nuevo gobierno, porque hay que llamarle nuevo gobierno dentro de un propio periodo de gobierno, desde mi punto de vista, y aquí
esta es una apreciación absolutamente personal, que no compromete a nadie, simplemente es la opinión de Marco Castillo. Se debiera reevaluar los resultados de los distintos programas que coadyuvan, no siendo su principal responsabilidad, pero coadyuvan en la reducción de la anemia y la nutrición infantil. En el cuadro tenemos el presupuesto del MIDIS del 2012 al 2018. Cuando se crea el MIDIS, se asigna en el año 2012 un presupuesto de 2.800 millones de soles. Para este año 2018 es de 4.400 millones de soles. Si es que acumulamos toda esta cifra del 2012 al 2018, entonces el MIDIS ha recibido aproximadamente 9.000 millones de dólares durante estos años. Claro, son recursos que van a programas como Juntos, programas Caliwarma, que son realmente importantes. El tema es que en el programa Juntos no deberían haber personas que ya han fallecido, pero que siguen recibiendo esa pensión. Una pregunta, ¿se ha hecho algún estudio cualitativo del gasto social y la gestión de estos recursos? ¿Hay alguna página transparente que diga? Porque eso es demasiado dinero invertido en los últimos años y está en cuestión un poco el impacto y los efectos que ha tenido este trabajo. ¿Se ha hecho ya algún estudio? ¿Conoces de alguien que haya hecho un estudio sobre esto? Mira, haces una pregunta bien importante. Una cosa es el gasto corriente y otra cosa es inversión, ¿no es cierto? Haces una pregunta importante porque el MIDIS sí cuelga información en su página web, en los distintos programas de Juntos, Caliwarma, etcétera, etcétera. Y eso nos permite constatar que para cada uno de los programas, Juntos, Caliwarma, Cunamás, Pensión 65, etcétera, existen dependencias para cada uno de estos programas y tienen coincidencia en ciudades de los distintos programas del MIDIS, ocupando oficinas y duplicando el gasto de planillas, porque cada uno de estos programas, y duplicando esfuerzos regionales también, tiene su propia estructura, secretaría, planeamiento, administración, tienen una propia burocracia. Y acá probablemente sea necesario, y así debe ser, pero yo miraría con mucho detalle, porque tienen la oportunidad de hacerlo y corregir. No porque una nave ha venido en una determinada dirección, es que uno debe agarrar el timón y seguir en el mismo curso de acción. Entiendo. Cuando los resultados nos dan estos niveles de pobreza, estos niveles de anemia, algo tengo que hacer diferente. Si sigo haciendo lo mismo, no voy a cambiar de manera importante lo que se requiere cambiar con carácter urgente. Gracias, Marco. Yo creo que la dimensión que nos das es un poco de alerta, no seguir haciendo un poco más de lo mismo, ni mejorando la carretera, sino que hay la necesidad un poco de transparentar entre nosotros una mejor capacidad de respuesta y de gestión. Creo que es el gran mensaje. Por otro lado, poner en la agenda realmente la dimensión real del combate a la pobreza y la inequidad en el país. Entonces, lo que me estás diciendo y lo que me están diciendo aquí la gente que está contribuyendo, el tema de la lucha contra la pobreza no ha sido un problema de recursos necesariamente en los últimos años. ¿Es eso? Recursos son necesarios, pero se obtendrían muchos mejores resultados si es que se privilegia la dimensión territorial para focalizar el ataque a pobreza y anemia. Si duplicamos esfuerzos, o si cuando llegamos a una provincia o a una región y actuamos de manera independiente como ocurre, es bien difícil focalizar para obtener mejores resultados, ¿no? Ya. No, mira, nos has puesto, tú Olga y tú Marco, nos han puesto un tema que realmente muy pocas veces tenemos la posibilidad de tratarlos, porque yo creo que el país ya se cansó de producir estadísticas, ¿no? Nosotros producimos estadística y estadística cada año y tenemos que analizar un poco viabilidad de
de que sí es posible llegar y que sí es posible llegar a hacer las cosas diferentes. Y yo creo que con todo lo que estamos mostrando también, el país viene demostrando, valga la redundancia, que sí hay un Perú que trabaja, hay experiencias que valen la pena conocer, hay experiencias de trabajo. Justamente aquí es un pequeño comercial, o sea, gracias al apoyo de UNICEF estamos dimensionando un poco una serie de 10 a 12 programas en los cuales vamos a mostrar experiencias locales y regionales para decir que sí se puede reducir la anemia, sí se puede combatir la pobreza. Yo creo que este tipo de soluciones son muy importantes. Ahora, me están pidiendo que vaya al corte porque hay la gente que está escribiéndonos en este momento con varias preguntas. Hemos provocado, y si no alcanza el tiempo hoy, vamos a volver a repetir este tema con las sugerencias de ustedes. Pero vamos a un corte inmediatamente y volvemos inmediatamente con los comentarios. La protección de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Denuncia si eres testigo de cualquier tipo de violencia y explotación en contra de niños, niñas y adolescentes. 2. Informa. Si un niño se encuentra en situación de abandono, se debe garantizar la búsqueda de familiares a través de la DEMUNA, Defensoría y Policía Nacional del Perú. 3. Protege, garantizando entornos seguros para niños y niñas, apoyándolos en su recuperación física, psicológica y emocional. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Bien, estamos de vuelta y yo, evidentemente, Marco nos ha puesto en una dimensión, y esto que no ha tratado el otro tema que es que para él es muy importante, el tema de acceso no solamente a los servicios, sino yo ya estoy preocupado por la dimensión de los chicos que quedan sin trabajo, doctor. O sea, con este panorama que me has dado, el universo de jóvenes que va a estar buscando es muy serio. ¿Es así? ¿Hay algún número ya? Mira, en el discurso de cierre de la presentación del Premier, yo creo que a nivel de discurso, él puso las pautas de cuál pensamos nosotros va a ser el esfuerzo mayor de lo que queda de este gobierno, ¿no? Y uno de los temas es reactivación, porque eso te va a generar necesariamente ingresos, más empleo, etc. Y supuestamente también una lucha frontal contra la corrupción. Porque, lamentablemente hay que decirlo, las normas de contrataciones del Estado están hechas, son densas, toman un montón de tiempo, pero lo triste es que se delinque cumpliendo la ley. Creo que esto puede ser un tema de otro programa, pero para responder a la pregunta, la verdad que necesitamos crear más puestos de trabajo y las oportunidades están ahí. Simplemente jóvenes, familias jóvenes. Jóvenes, sí. Y para no dejar de mencionar, hay una serie de experiencias valiosas en todo el país. O sea, la verdad que uno podría llenar de ejemplos de buenas prácticas, resultados positivos, que deberían estar en las páginas web de los ministerios. Pero lamentablemente las páginas web de los ministerios simplemente sirven bastante como publicar reportajes de cosas que se hacen, pero creo que el ciudadano demanda otro tipo de información simplemente para poder hacer seguimiento, vigilancia ciudadana y resultados, ¿no?
No, yo no quiero, bueno, ese tema es un tema complicado. Voy a pedir un primer comentario mientras preparan el chat de la gente, pero el tema que tú dices del sistema de información del sector público es terrible. Realmente alguien me pasó una estadística. ¿Usted sabe cuántos son el número de twitters que vota cada ministerio sobre la actividad? La ministra fue al baño, del otro fue a no sé qué. Son 158 tweets diarios, no te digo el presidente ni el primer ministro. Todo funcionario público funciona informando lo que está haciendo, pero no hay una información cualitativa de avances, o por ejemplo, en sectores. Yo creo que una política más acuciosa pues, es importante, sobre todo de comunicar mejor, ¿no? Pero yo creo, si me permites, yo creo que, digamos, ahí uno puede ver el vaso medio lleno o también lo puede ver medio desocupado. Sí. Y yo creo que hay que ver en muchas cosas el vaso medio lleno. Por ejemplo, ustedes han mencionado buenas prácticas y efectivamente estamos haciendo un esfuerzo muy grande por documentar las prácticas que en disminución de desnutrición y anemia hay en el país, que hay un montón. Y también en términos de comunicación, para afrontar el fenómeno del niño costero hace ya un año, hubo un esfuerzo muy significativo en unificar los mensajes dirigidos a la familia, para que efectivamente tuvieran unas prácticas adecuadas con los niños y las niñas. Entonces, y se hizo desde todos los sectores, se hizo desde el sector salud, educación, protección, MIDIS, etcétera. Creo que ahí también hay unas buenas prácticas de cómo se puede llegar a la gente con mensajes muy claros para efectivamente promover una crianza más positiva, una mejor alimentación, unos mejores hábitos saludables. Creo que siempre es muy complejo, digamos, manejar el sector público. Yo he tenido oportunidades previas de trabajar en el sector público y creo que se ha hecho un esfuerzo en el Perú en particular en mejorar los procesos de focalización, en mejorar la coordinación entre los sectores, y creo que eso también hay que recuperarlo y reforzarlo. Siempre hay espacio para mejora y siempre definitivamente los resultados nos muestran que todavía hay un largo trecho por recorrer. Ojalá que la coordinación entre los sectores, utilizando las plataformas que hoy existen, por ejemplo, utilizando Juntos o utilizando Cunamás o utilizando Pensión 65, esas son plataformas que ya están, y la intervención conjunta de salud o la intervención conjunta desde el sector educativo en esas mismas plataformas a muy bajo costo agregaría un valor enorme. Claro, entonces, utilizar bien lo que hay. No, esto yo creo que es bien importante. Yo creo que has puesto un punto claro en relación a esto. El otro, en la reunión, la última que asistí a la reunión del CIAS con Inversión en Infancia, como ustedes saben, nosotros ya somos parte del Consejo Interministerial de Asuntos Sociales. Promovieron esto cuando se habla de una movilización contra la anemia, la desnutrición, y un sector dijo: nosotros tenemos más o menos 350.000 agentes comunitarios. Así es. Y ahí nosotros con Gloria Helber pedimos la palabra. Es que no hay 350.000, hay más de 1 millón de agentes comunitarios que podrían ser movilizados. Y eso en mi pasada vida nos enseñó Brasil cuando trabajamos en Brasil, UNICEF, cuando se movilizó se hizo toda esta movilización contra la mortalidad por deshidratación diarreica. Entraron los matamosquitos, los agentes comunitarios de agricultura, los agentes de no sé qué, y se hizo una movilización realmente que no era sectorial, pero era de todo aquel que llegara a la comunidad, hasta el sector privado, que logró reducir, y eso permitió que UNICEF pudiera presentar junto con los gobiernos, sobre todo el Nordeste, 40% de la reducción de la mortalidad por esto. Pero hubo un envolvimiento claro y esto generó otros procesos. Creo que hay posibilidades. Este es un país que tiene muchas posibilidades y hay que ver el otro lado también, como tú dices, para poder atender. Pero creo que es una alerta y esto hay que hablarlo, hay que decirlo. Lo que sí es claro es que el propio gobierno sabe que tiene que entrar una reestructuración total de los programas sociales. O sea, creo que hay un problema serio ahí de inversión, gasto y gestión, ¿no? Que particularmente inversión en infancia estamos haciendo el acompañamiento justamente. Veamos lo que nos dice todo el chat. Jimmy, por favor, cuando quieras. Yo lo leo de la pantalla mejor, ¿te parece? Bien, dice Maribel Jardinera, dice: la pobreza, como dice el doctor Uriel, es una enfermedad y no se la trata. Si no se la trata a tiempo,
se volverá aguda e imposible de atenderla. ¿Qué hacer ante este grave desafío? El doctor Uriel García, ¿no? Evidentemente. Ruth Espinosa nos dice: me gustaría saber sobre la pobreza y cómo ella discrimina aún más a las niñas del Perú. Esto era en relación a tu participación, Olga. Juanita, enfermera pediátrica, nos dice: la pobreza tiene muchas caras, no se tiene asistencia médica, no se tiene escuelas suficientes, no se tiene recreación y lo peor, no se tiene el cariño de los que deben darle a estos niños. El afecto, el cariño, estoy de acuerdo, es importante, y la recreación también. Patricia Rocío, existen investigaciones que preocupan y es el informe que señala que el Perú tiene una de las brechas de género más grandes en salud y supervivencia de las mujeres. ¿Cómo se puede combatir estas brechas? Bueno, Sandra Quispe, la pobreza determina el desarrollo de un país, pero el mayor problema que tenemos en nuestro país es la corrupción. Existe desde el pago del cafecito hasta el pago de grandes coimas. ¿Qué hacer? Analía Guamán nos dice: existe información de cómo está la economía en el interior del país, especialmente en los lugares más alejados donde ni la RENIEC llega. ¿Sabían ustedes que existen niños que han nacido de 1, 2 o 3 años porque han heredado la partida de nacimiento de sus hermanos mayores? Puede ser. Cristiana Romero: siempre los niños son los más afectados en todo sentido. El problema es que estos niños son los adultos del futuro que se forjan hoy. Bien. Patricia León: se sabe que sí o se invierte en los niños pequeños acompañado de infraestructura. Está de más insistir en querer ser un país desarrollado. Otro gravísimo problema está relacionado a la violencia que está generalizada. ¿Tenemos algo más o dejamos por ahí por lo pronto? Bueno, mucha gente tomando un poco. Quizás, Olga, comencemos contigo para ver tu reacción a estas 2 o 3 preguntas que estaban más dirigidas a tu presentación. Bueno, muy interesantes los comentarios. Yo creo que hemos insistido que hay que ver las diferentes privaciones a las que están sometidos los niños y las niñas hoy en Perú, y eso es lo que constituye el carácter multidimensional. Tal como se decía en el chat, la educación, la salud, la nutrición, la prevención contra la violencia, las condiciones de saneamiento básico son indispensables para que realmente un día todos los niños y niñas del Perú tengan sus derechos garantizados. Hemos insistido también en el espacio de sinergia que hay entre los sectores y nosotros creemos que esto es fundamental. Pero una cosa más, me llamó la atención los chats sobre el tema de corrupción. Es muy importante la vinculación de las familias, de la sociedad civil como veedores, como corresponsables también en la gestión pública para que efectivamente los recursos que con tanta dificultad se destinan para que lleguen hasta los más pobres, lleguen efectivamente y se inviertan en lo que se debe invertir. Entonces es un llamado también a las organizaciones sociales, a las organizaciones de jóvenes, para que se involucren, para que conozcan, para que participen y ayuden, pongan su granito de arena a que efectivamente estos recursos lleguen donde tienen que llegar. Marco, ¿tu reacción? Sí, bueno, muy interesantes las preguntas que hemos visto ahí en el chat. Yo puedo concluir simplemente diciendo de que cuando viajamos por distintos lugares del país, vemos realmente experiencias muy buenas. Personas muy sacrificadas, trabajando encima de los 4.000, 5.000 metros, en zonas alejadas. Si pudiéramos contagiar esa humanidad que tienen estas personas, trabajando con niños, con madres, para resolver los problemas que afectan en todas esas comunidades, entonces podríamos realmente tomar esos ejemplos, ponerlos en un panel de control de cuáles son las cosas que han dado los mejores resultados en distintos lugares, y siempre tenemos la esperanza de que vamos a hacer mejor las cosas, porque no podemos deprimirnos. O sea, en situaciones como esta, en donde tenemos caída del producto, pobreza, anemia, es en donde no cabe deprimirse ni siquiera un segundo. Simplemente debe dar el suficiente coraje, especialmente a los que toman decisiones para revertir o aliviar esta situación, ¿no?
Gracias, Marco. Yo creo que tu convocatoria, que hagamos un ejercicio de corresponsabilidad y enfrentar juntos todo esto, creo que es importante. Tenemos que hacer sinergia alrededor de las acciones que estamos trabajando, sobre todo para poder llegar a esta meta de anemia y desnutrición y efectivamente focalizar en el combate a la pobreza en la infancia. Yo creo que el 2021 no es una meta de gobierno, debe ser una meta de todo el país, que es el que conmemoramos todos el Bicentenario. Yo, antes de despedirme, agradecerme, bueno, realmente hemos tenido en la primera parte varias preguntas con relación a la papilla nutricional. Yo estoy de acuerdo con Susanita Mejía, que me dice que sí, claro que esto debe ir acompañado, la papilla debe ir acompañado con educación. Por el otro lado, me gustaría saber cómo se está trabajando Piura este tema, si vamos a emitir los resultados, sí lo vamos a hacer. Si el doctor Castillo podría explicar cómo se trabaja con la familia, vamos a hacer un documental específico sobre cómo está haciendo el tratamiento en cada una de estas cosas. Evidentemente, cómo se puede llevar esto a todo el país, no sabemos, esto no nos corresponde a nosotros. Nosotros sabemos ya que por la decisión comenzamos con 8 distritos en este momento y la decisión ya regional es llevarla a toda la región. Entonces vamos a ver, y esto ya pasa a ser responsabilidad de ellos y evidentemente es parte de todo el proceso que estamos trabajando. Olga, muchísimas gracias, lo mismo a ti, Marco. Creo que estamos juntos en toda esta tarea y esperamos volver a tratar este tema que es muy importante. Olga. Gracias a todos, las personas que nos escuchan por el compromiso con los niños y las niñas de Perú. Marco. Muchas gracias, Salvador, por la oportunidad de estar en un foro tan importante, pero al mismo tiempo en donde uno aprende bastante por la participación de las personas que te siguen. Gracias. Y no se olvide, mañana a las 11 de la mañana tenemos nutrición en la infancia, ¿no? Entonces es el equipo de nutricionistas que está trabajando con la papilla nutricional y está muy interesante. Vamos a ver cómo se están utilizando los productos naturales nuestros de cada región para preparar la papilla. Recomendado, 11 de la mañana en Inversión en la Infancia y Salgalú Televisión. Nos vemos conmigo el jueves.